Para la creación de fuentes de corriente alterna y la simulación vamos a usar los tres simuladores disponibles para esta clase, que sería el de Multisim, el Tinkercad, aunque no lo vamos a usar profundamente, y LTSpice. El LTSpice, recordemos que es una instalación en el equipo donde están trabajando, y Multisim y Tinkercad pueden usarse en la versión online. Para el primero, que sería en este caso Multisim, si yo quiero simular una fuente de corriente alterna, tengo una opción principal y es colocar la fuente de corriente alterna simple, que sería esta en cuanto a una fuente de voltaje o una fuente de corriente. En este caso, pues nosotros hemos trabajado normalmente con fuentes de voltaje en la vida práctica, porque tenemos acceso directo a las líneas de tensión. Entonces, nuestras fuentes en principio serían fuentes de voltaje. Esta fuente nos pide la tensión pico o el voltaje máximo. Pongamos una red eléctrica, vamos a abrir Excel, con un valor RMS de 120 voltios a una frecuencia de 60 Hz. Tendríamos varios valores, por ejemplo el valor pico, que sería este valor dividido multiplicado en raíz de 2. Tendríamos un aproximado de 170 voltios pico. La frecuencia también nos puede dar un valor que sería el periodo, nos lo va a dar en segundos. Y tendríamos ahí diferentes datos para poder también, por ejemplo, graficar la onda pues de manera manual en Excel. Entonces, volviendo al Multisim, ya sé que mi valor pico entonces es 170. Si tenemos una diferencia de potencial medida con el multímetro, por ejemplo 12, vamos a simular entonces un pico de más o menos aproximadamente 17 voltios. Y así, por ejemplo, al medir la línea fase a neutro tendríamos, por ejemplo, 125 RMS, nuestro valor pico sería 177 aproximadamente. Vamos a suponer los 120 que nos dé pues el 170 acá. Y bueno, podríamos hacer el cálculo inverso, teniendo el valor pico, calcular su RMS al tomar este valor y dividirlo en raíz de 2. Pues en 1.41, que sería más o menos 120.2. Entonces, pues básicamente es una buena aproximación hablar de 170. La frecuencia entonces pues yo la voy a cambiar acá directamente, 60. Por defecto viene un voltio o un kilohertz, cambiamos el kilo, lo eliminamos del dato y ya tenemos en hertz. Aquí nos dice que el ángulo de fase es 0. Para simular en este software necesito ubicar un nodo de tierra o un nodo de referencia. En este caso pues es 0 voltios. Y aquí ya tendría entonces mi señal de salida. Voy a colocar un cablecito por acá. Pero pues no lo puedo finalizar a menos que coloque alguna carga. Voy a colocar una resistencia. Y aquí tengo que girarla. Es que estaba escribiendo control R, pero esa es la forma de girarla en el otro simulador. Tendríamos entonces un circuito. Puedo cerrarlo desde acá hasta acá, pero voy a usar otra referencia, otro nodo de tierra, para que se vea un poco más ordenado. Si yo tuviera un voltímetro, del nodo 1 al nodo 0 tendría el valor tanto del voltaje en la resistencia como el de la fuente, porque es un elemento único que tenemos ahí. Voy a colocar la resistencia de 10 kilo ohmios y vamos a observar entonces la tensión que hay en este punto. Cuando yo le doy play a esta simulación, este dato está cambiando permanentemente. Cuando yo vea
la gráfica que estoy generando, voy a tener una señal que no se ve muy bien. En este sentido, podríamos pensar en un osciloscopio de la vida real donde tenga que colocar la configuración tanto de tensión como de tiempo en las perillas del osciloscopio y adicionalmente seleccionar cuál es la onda de disparo que me va a generar la señal para tomar el dato. Generalmente es cuando estoy tomando un solo canal, estaría hablando de un trigger single o uno auto, me daría el mismo resultado. Cuando tengo varias señales tengo que probar con algunos de estos, pero si no coloco ninguna señal de disparo voy a tener una desincronización de la lectura de la señal. Entonces pues yo voy a usar el trigger single y aquí me debo fijar en el rango que estoy midiendo. Yo ya sé que mi valor máximo va a ser 170, entonces dice que es una onda de corriente alterna simétrica, entonces voy a trabajar con el valor mínimo de menos 180 y el valor máximo de 180, de tal forma que alcance a ver ese punto. Ese es el voltaje máximo, el voltaje mínimo, sin embargo no estoy viendo el periodo completo. Yo sé que mi periodo es de 16 milisegundos. Aquí tengo 1 milisegundo por división. Eso quiere decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milisegundos acá. Necesito ver al menos un periodo, necesitaría tener 16 milisegundos al menos. Si yo reduzco ese tiempo a 500 microsegundos por división, es decir, a medio milisegundo, pues voy a ver menos onda. Esto quiere decir que al menos con 2 milisegundos por división tendría el total de esa onda. Ahora, si me voy nuevamente al esquemático y ubico otra sonda, por ejemplo una sonda de corriente, que nosotros no vamos a tener la posibilidad en la parte física de observar una onda de corriente, no tenemos un osciloscopio que nos mida corriente, sino uno que nos mide tensión, podríamos usar la tensión en la resistencia para ver la forma de onda de la corriente. Sin embargo, aquí sí tengo la posibilidad de observar la corriente. La corriente entonces la voy a observar como una onda también, pero la escala de corriente voy a tener que colocarla también en una configuración un poco diferente. Yo ya sé que entonces mi circuito son 170 voltios pico dividido en 10 kiloohmios, pues tendría 170 dividido en 10.000. Eso serían 17 miliamperios. Eso quiere decir que aquí estaría hablando en la gráfica de menos 18 miliamperios hasta 18 miliamperios. De esa forma, no sé si lo alcanzan a ver, se observa que la gráfica de corriente está prácticamente una sobre la otra. Como no es buena idea verlo así de esta forma, vamos a duplicar esta, voy a colocar 36 en la escala y 36 milis. Estoy duplicando la escala, no estoy cambiando la corriente, simplemente es para que se observen las dos ondas. Tengo la onda de tensión y la onda de corriente sobre la resistencia. Entonces ya simulé una fuente de corriente alterna monofásica y una carga resistiva simple. Si quiero hacer exactamente este mismo proceso en el otro simulador, como sería el LT Spice, pues voy a tener otras consideraciones que tomar, pero básicamente es el mismo proceso. No voy a disponer de un osciloscopio configurable como este, donde cambie el tiempo y donde cambie la altura, sino que voy a disponer de otros elementos. Entonces, esta sería la simulación de una onda de corriente alterna, de una fuente de corriente alterna más bien, en voltaje, y una carga resistiva.